Son las 7:48 minutos. Marilena Núñez. Buen día, Julio. Buenos días a todos. Hoy 3 de junio y un día muy importante para nosotros en República Dominicana porque se inicia la segunda fase del proyecto total de reapertura. Y un día como hoy uno se pregunta, entre otras cosas, cómo van a llegar estos trabajadores nuevos que hoy se incorporan a la actividad a su lugar de destino, a su centro de trabajo. ¿Y por qué? Porque varios transportistas han dicho que no pueden integrarse en esta segunda fase porque están quebrados. Esto lo ha dicho Antonio Marte de Conatra. Unatrafin dice que no va a ofrecer el servicio, aunque otros han dicho que sí, que se van a integrar. Por ejemplo, la Central Nacional de Transportistas Unificados. Ojalá que durante la mañana tengamos la oportunidad para conversar con ellos a ver qué va a pasar. Argumentos que ha ofrecido Antonio Marte de Conatra. Dice que ellos están quebrados, que lo que han hecho es acumular deudas durante el periodo de cuarentena, durante el cual no pudieron trabajar, que él no tiene un solo centavo para subsidiar el transporte. Dice Antonio Marte que han perdido más de 45,000 millones hasta la fecha. Son cifras que él ha ofrecido, que no se va a reintegrar hasta tanto el gobierno le pague una deuda que según él han contraído de cerca de 17,000 millones de pesos y que perderían en caso de integrarse a trabajar con las condiciones, con el protocolo de que no pueden llenar la guagua, solo cerca de la mitad, perderían más de 2,000 pesos por autobús al montar solo 27 personas. Entonces, ¿qué va a pasar a partir de hoy cuando más gente se reintegra a trabajar si los transportistas los del sistema colectivo del sector privado se niegan a poner sus unidades a trabajar argumentando pérdidas y deudas acumuladas? Eso está por verse. Entonces, iniciando la segunda fase, vamos a ver recomendaciones a nivel internacional. ¿Qué dice la OPS? Palabras de la directora Carissa Etienne, su directora, pide a los países latinoamericanos que no abran demasiado rápido. Y yo entiendo que en el caso de República Dominicana lo estamos haciendo así, ha sido por fases, cerca de 2 meses, tal y como explicó el presidente hace unos días, y ayer el ministro Gustavo Montalvo explicó que se mantiene, por lo menos hasta ahora, la segunda fase. ¿Por qué dice la OPS esto? Dice que podría acabar con la ventaja que hemos obtenido hasta ahora durante los últimos 2 meses combatiendo el COVID. Dice la directora de la OPS, debemos ser cuidadosos, no abran demasiado rápido o corren el riesgo de resurgimiento del COVID-19 que podría borrar la ventaja obtenida en los últimos meses. Consideren un enfoque geográfico para el bloqueo y apertura basado en la transmisión en entornos locales y específicos. Esto es muy importante. Hoy se cumplirían las 2 semanas de cuando se inició la primera fase. El boletín de hoy es vital. Hasta ayer no habían modificaciones significativas, era más o menos lo mismo que venía sucediendo antes de la reapertura. Entonces, de notarse algún foco en algún lugar específico, OPS recomienda bloqueo y apertura en entornos locales específicos. Advirtió la OPS también el incremento en el número de contagios en América Latina. Dice que el número de los nuevos casos durante la semana pasada supuso más de 1/3 del aumento total de infecciones, esto a nivel del planeta. Por eso dice, piénsenlo 2 veces antes de levantar las medidas de distanciamiento físico. Y también un dominicano, funcionario de la OPS, el doctor Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la OPS, advierte sobre el peligro de aumento de contagios en Estados Unidos por las manifestaciones en torno a la violencia racial. Ayer, como Julio destacaba, el ministro Gustavo Montalvo anunció ya la segunda fase. Hay que destacar que él hizo un reconocimiento nuevamente a los médicos, policías, militares, a todo el personal que ha estado trabajando y a las familias. Pero dice, la mejor manera de dar las gracias es con hechos. ¿Cómo? Manteniendo el protocolo. El virus está en la calle y nadie es inmune. No lo tomemos a chercha.
decía Montalvo, una mascarilla mal puesta, un tumulto, un contacto pueden llevar la enfermedad a nuestra casa. La pandemia no ha desaparecido, sigue entre nosotros. Por eso dice, se necesita responsabilidad y solidaridad. Juntos y cada uno poniendo de su parte, se puede enfrentar la pandemia. ¿Y por qué hablo así? Dice que es peligroso el relajamiento de ciertas precauciones. Por eso insiste el ministro Montalvo, y yo lo repito, el virus no ha desaparecido, corremos el riesgo de que el éxito nos lleve a perder el miedo y olvidar su potencial de letalidad. Esto es vital. Como Julio decía, destacó al principio que se han reducido ciertas cifras, por ejemplo, la tasa de contagio, la tasa de letalidad, y por eso decidieron continuar con la segunda fase que comienza en el día de hoy. Ya hoy se pueden integrar todos los empleados de las microempresas que tienen entre 1 y 10 empleados. El 75% de las pequeñas empresas que tienen entre 11 y 50 empleados y las medianas y grandes empresas el 50%. Esto para las empresas que no estuvieron trabajando en la cuarentena, que los que tienen que ver con zona franca, industria, alimentos y eso, pues se mantuvieron sus operaciones. En el caso de las tiendas, de los centros comerciales, se mantienen abiertas, pero no el área de alimentos, el área de recreación y el área de juegos. Las iglesias pueden mantener sus reuniones, sus cultos una vez a la semana. Iglesias católicas los domingos, las adventistas, por ejemplo, los sábados. Ya en la tercera fase, pues pueden hacerlo 3 veces a la semana. Explicó que lo del permiso de circulación en horario de toque de queda, el que necesite gestionar esto, lo puede hacer a través de la página coronavirusrd.gov.do. Solo las empresas que tienen que trabajar 24 horas o trabajadores que tienen horarios nocturnos, que tienen que hacerlo así, pues pueden gestionar este permiso. Todavía no se permiten las reuniones sociales y ya a partir del 17 de junio las iglesias pueden tener 3 cultos a la semana y ya en julio aeropuertos, restaurantes y gimnasios. Entonces dijo, vamos por buen camino. Y fueron las palabras en el día de ayer del ministro Gustavo Montalvo y yo creo que podemos felicitarnos todos. Pasamos la primera prueba de concluir una primera fase más o menos cumpliendo los protocolos, entrar a la segunda. Ojalá que así se cumpla todo para que en la fecha prevista comience a trabajar los centros turísticos, restaurantes y aeropuertos. También comentó Julio lo dicho por Frank Rainieri. Es interesante estos encuentros virtuales que está organizando la Asociación Dominicana de Prensa Turística, ADOMPRETUR. Y en el día de ayer, don Frank, presidente del Grupo Punta Cana, decía, bueno, si no abrimos ahora, en julio, tendremos que hacerlo ya en enero, porque dice, entonces coincidiría, si se hace más tarde, no solamente los efectos de la pandemia, sino la etapa más activa de la temporada ciclónica. Ustedes recuerdan que el 1 de junio comenzó la temporada ciclónica, se prevé que sea bastante activa este año, termina el 30 de noviembre, pero ¿cuál es el periodo más activo? Desde finales de agosto y todo el mes de septiembre. Entonces dice, si se une esto a la pandemia, la ocupación va a ser bajísima y no podemos mantener estos lugares abiertos con tan baja ocupación, habría que esperar en enero. Y él dice, más o menos nos toma como 6 meses recuperarnos y lograr cierta normalidad, entre comillas. O sea, mientras antes comencemos, mucho mejor. Por eso él dice, es importante comenzar ahora a ver si ya en enero estamos trabajando más o menos normalmente. Pero todo va a depender de que se cumplan las fases anteriores. Y decía también un elemento importante, que se ha demostrado los efectos del turismo en toda la economía nacional. A eso yo agrego, ese agricultor que siembra plátano, que siembra tomate, aguacate, ese productor de huevos, de pollos, está anhelando que se reanude la actividad en los restaurantes y en los hoteles para poder vender sus productos. O sea que el turismo no es algo que solo beneficia a los propietarios de hoteles y restaurantes, sino que toda la economía depende de esto, y ni hablar, que el propio gobernador del Banco Central lo reconoció, de los efectos
de la reducción de actividad en este sector en la tasa de cambio. Y finalmente, le voy a pedir a Joan, ya hemos coordinado todo esto, poner un video, apenas tiene 1 minuto y algo. Miren, señores, a veces uno habla y quizás para ustedes, saturados de información, esto suena a bla, bla, bla. Pero cuando uno le pone un nombre y apellido a una situación específica y uno ve un hombre de trabajo, uno de los nuestros dominicanos, casi llorar, decir entre lágrimas su situación, yo creo que eso vale más que 1000 palabras que yo diga. Ustedes recuerdan, creo que Julio, Cristian, no sé si varios han hablado, Humberto Paniagua lo ha dicho en la mañana, de cómo se ha desvirtuado esta lucha en contra de la violencia racial en Estados Unidos y se ha convertido en un desorden, en más violencia que no va a llevar a nada positivo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que están destruyendo bodegas, centros de trabajo, y escuchen el testimonio. Hay algunas palabritas fuera de tono, pero es natural porque este hombre se está desahogando. Un bodeguero dominicano, miren cómo se expresa a través de este breve video de 1 minuto y pico. Adelante, Joan. Miren cómo dejaron la bodega, señores, miren. Miren cómo me dejaron la bodega anoche, estos hijos de la gran puta. Miren, todo. Eso era lleno de leche y toda la vaina por ahí, miren. Fue todo que desbarataron. Fue la pata, todos los tres, no cosa nada. Fue el negocio entero, miren que lo desbarataron, miren ahí. Se llevaron toda la cerveza, todo. Unos cuantos dominicanos con martillo y un boricua con martillo. Rompieron el cristal, Miren después eso, tumbaron miren. la tabla. Miren eso, miren, toda la bodega desbaratada. Después vino, abrió eso y subió Miren. aquí. ¿Usted cree que es justo? Miren, ¿usted cree que es justo? Con el sacrificio que uno hizo este negocio aquí. Que lo que tenemos es mucha deuda. Lo que uno tiene mucha deuda. Tranquilo, para, tranquilo. Sí. Más adelante nos vamos a comunicar con el presidente de los bodegueros dominicanos, de los bodegueros en general, allá en Nueva York, para ver qué ocurre en esta situación. Este señor está llorando prácticamente, dice, estoy lleno de deudas. Claro, con una bodega trabajando puede cubrir con esas deudas, pero si le destruyen su bodega y entonces, ¿y qué va a pasar? En estos casos, ¿tienen un seguro? Si tienen seguro, ¿el seguro le cubre pérdidas por estos desórdenes? ¿Qué pasa? ¿Cómo se recuperan? Y todo esto en medio de una grave situación económica derivada del COVID. La situación no podía ser peor. Julio, ya termino mi comentario con esto. Bien, buenos días, Oli. Adelante, Oli Matos, adelante. Bueno, ya un